Hechos 3, del 1 al 26. Pedro sana a un paralítico. Un día subían Pedro y Juan al templo, a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la entrada llamada Hermosa había un hombre paralítico de nacimiento. Todos los días lo dejaban ahí para que pidiera dinero a los que entraban en el templo. Cuando esto vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: «Míranos». El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. «No tengo plata ni oro», le dijo Pedro, «pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo, caminando por sí mismo, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir dinero sentado junto a la entrada llamada Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que había sucedido. El mensaje de Pedro. El hombre no soltaba a Pedro y a Juan, que estaban en la entrada de Salomón. Entonces toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos. Al ver esto, Pedro les dijo: «Israelitas, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? Porque nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado la gloria a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se librara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios los levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Pero la fe en el nombre de Jesús, Él ha sanado a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, amigos israelitas, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas. Que Jesucristo tenía que sufrir. Por tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sean borrados sus pecados. Y así vendrán tiempos de descanso de parte del Señor. Y Él enviará al Cristo, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Así lo ha anunciado Dios desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: «El Señor su Dios hará surgir para ustedes, de entre nuestro pueblo, a un profeta como yo». Presten atención a todo lo que les diga. El que no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados. Así lo hizo cuando le dijo a Abraham: «Todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu familia». Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes, lo envió para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Palabra de Dios. Estamos en una serie de sermones del libro de Hechos, ¿cierto? Que hemos llamado Venga tu reino. Como la petición que hacemos en la oración que Jesús nos enseñó,
Porque a través de esta serie queremos ver cómo Jesús continuó llevando su reino a través del Espíritu Santo en los apóstoles y la iglesia. Y hoy hay diversas opiniones de cómo se expande el reino de Dios, cómo se manifiesta el reinado de Jesucristo. Un extremo dice que es atendiendo a las necesidades concretas y materiales de las personas, mientras que el otro extremo se preocupa solo del aspecto espiritual de las personas. Pero ¿qué nos muestra Jesús con su ejemplo y en su obra a través del Espíritu Santo en los apóstoles? Hoy vamos a tratar de responder esto, viendo la centralidad que tiene justamente lo que hoy celebramos, la resurrección. Así que los invito a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por continuar la historia de Jesús y dejarla registrada para nosotros. Te pido que hoy nos enseñes cómo expandir tu reino, cómo hacerlo como Jesús lo hace, ser parte de tu misión. Así que por favor, por medio de este sermón, enséñanos, ayúdanos a todos a sacar máximo provecho de tu palabra, para nuestras vidas y para la vida de la iglesia. Amén. Si recordamos la semana pasada, veíamos que luego de la predicación de Pedro, unas 3.000 personas creyeron en Jesús y se unieron a la iglesia. A esa iglesia que comenzó a vivir de una manera radicalmente diferente y buena. En ese sermón, Pedro explicó que Jesús tenía toda la autoridad dada por Dios su Padre para derramar su Espíritu Santo sobre quienes se arrepintieran y bautizaran en su nombre para perdón de pecados. Así, mientras esta comunidad de creyentes seguía creciendo firme en la enseñanza de los apóstoles, celebrando la cena del Señor, orando juntos, compartiendo sus bienes, compartiendo la vida entera, nos encontramos con esta escena que acabamos de leer, en la que los apóstoles, Pedro y Juan, van al templo a orar como era su costumbre, verso 1, a una hora donde estaba lleno de personas. Y ahí estaba un hombre, verso 2, que toda la vida había sido cojo, cuya condición era conocida por todos quienes lo habían visto a diario ahí en la parte exterior del templo pidiendo limosna. Este hombre estaba en gran necesidad. Su discapacidad física lo hacía un marginado social. A esta persona el sistema de protección social le había fallado. Como no podía trabajar, el sistema religioso era el que debía cuidarlo. Pero ahí se encontraba, fuera del templo, pidiendo limosna a quienes iban a orar. Este hombre, al ver que venían 2 personas, hizo lo que siempre hacía, verso 3. Pedirles algo para poder subsistir. Quizá el hombre estaba acostumbrado a ser ignorado, a recibir sobras de dinero sin una mayor interacción. Me lo imagino que este hombre quizás ni siquiera levantaba la vista. Decía, ahí vienen unas personas ya. Y todos quizás pasaban, le tiraban monedas, ojalá, quizás. O quizás habían algunos que sí, le daban con un poco más de cariño. Habían personas que se preocupaban por él y lo llevaban a diario para que él pudiera tener esos recursos. Pero estos hombres, verso 4, estos hombres que se acercaban, Pedro y Juan, lo miraron fijamente. Ellos detuvieron su caminar y conectaron humanamente con él. Vieron su necesidad, vieron su dolor, vieron su desesperanza
y le dijeron, míranos. ¿Se dan cuenta cuántas veces ocupa la palabra ver? Verso 5. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Pero ellos no tenían lo que él esperaba recibir, lo que él creía que necesitaba para solucionar su problema. Ellos vieron a la persona detrás de la cojera, vieron su problema y quisieron hacer algo al respecto. No ignoraron su necesidad, pero le ofrecieron algo mejor. Verso 6. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa enfermedad que ningún médico pudo sanar. En la problemática que el dinero no podía solucionar. La necesidad que el templo no pudo atender. Es respondida por aquellos que en Pentecostés fueron marcados como el templo de Dios. Como el nuevo templo de Dios. El lugar de conexión entre las personas y Dios. Los apóstoles estaban trayendo el reino de Jesús como Jesús lo traía, atendiendo las necesidades de las personas y ofreciéndoles algo mejor. Y nuestra sociedad está llena de necesitados que piden ayuda, ¿cierto? Distintos niveles. Hemos construido sistemas para ir en ayuda de ellos. Pero muchas veces esos sistemas nos han llevado a ayudar sin mirar realmente a los necesitados. Ellos piden ayuda y piden la ayuda que creen que necesitan. Y hemos respondido, en el mejor de los casos, solo ayudando materialmente. O simplemente aliviando dolencias. Y creo que está bien hacer eso. Pero vuelvo a hacer la pregunta al comienzo. ¿Cómo Jesús nos mostró en su vida que debíamos ayudar a los necesitados? ¿A los que sufren? ¿A los despreciados de nuestra sociedad? ¿Es solo atender a las necesidades físicas y materiales? ¿O es solo preocuparse del ámbito espiritual? ¿Se pueden disociar estas cosas? ¿Somos seres mitad físico, mitad espiritual? No es lo que la Biblia enseña. Porque lo que llamamos físico está profundamente entrelazado con lo que podríamos llamar nuestro ser interno. Lo que la Biblia dice es que nuestra alma es todo nuestro ser. Que si nos pegamos en un pie, nuestra alma se ve afectada. Que si es que nuestro ser interior está agobiado, nuestro cuerpo también se resiente. No son cosas que se pueden separar. Pero ¿qué vemos acá? Vemos que Jesús sigue atendiendo a los problemas visibles de las personas. Y lo sigue atendiendo ahora a través del Espíritu Santo que impulsa a sus apóstoles a responder a la necesidad integral de este hombre. Le ofrecen una solución. Le ofrecen una solución no con los medios de este mundo. Porque dicen, no tengo. Pero lo que tengo, te lo doy. Le ofrecen algo mejor que lo que este hombre podía imaginarse. A través de la fe en el nombre de Jesucristo. Una sanación completa. Una restauración de todo su ser. Le ofrecen salvación. Y así lo han entendido por siglos los cristianos, como por ejemplo George Miller, un predicador cristiano y misionero británico del siglo XIX, conocido por su fe inquebrantable en Dios y su dedicación a cuidar huérfanos.
Este hombre fundó varias casas de huérfanos donde los niños recibían alimento, recibían educación y cuidado espiritual. Todo financiado únicamente por donaciones y la provisión de Dios. Este hombre oraba nomás. No iba y pedía recursos, oraba y los recursos le llegaban a través de corazones generosos para mantener estos hogares. Y una de las personas que él ayudó era un niño llamado Henry, quien experimentó en ese lugar el amor de Dios a través de sus cuidadores, a través del ambiente cristiano que se vivía ahí. Hasta que él llegó a aceptar a Jesucristo como su Salvador, hasta experimentar una gran transformación en su vida, que lo llevó a ser un hombre de fe y servicio. Inspirado por el ejemplo de amor, la dedicación y la enseñanza del Evangelio que había recibido de George y su equipo. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que no solo atiende las necesidades materiales, no solamente atiende esta parte espiritual, sino que ve personas integrales y atiende todo, como Jesús lo hacía. La sanación del cojo fue una gran señal de que Jesucristo estaba vivo. Eso estamos celebrando hoy día, ¿cierto? Que Jesucristo está vivo. Y esto era una señal de que Jesús estaba vivo y seguía actuando a través de sus apóstoles llenos del Espíritu. Y que el reino de Dios había llegado y estaba avanzando. Así que los apóstoles, luego de ordenarle a este hombre, ordenarle en el nombre de Jesucristo que se levantara, versos 6 al 8, Pedro lo tomó de la mano y al instante el hombre se puso de pie y comenzó a caminar. Tomémosle el peso a esa escena. Un hombre que todos ustedes conocen, que ha estado cojo toda la vida, o sea, de nacimiento. Le dice, levántate, le da la mano y el hombre se para, se pone a caminar, se pone a saltar, empieza a celebrar y entra al templo alabando a Dios. Un cojo o ex cojo entra al templo alabando con alegría a Dios, tal y como el profeta Isaías lo habían anunciado, de cómo llegaría el reino de Dios por medio del Mesías. Y todo el pueblo, verso 9 al 10, todo el pueblo se dio cuenta. Como dije anteriormente, el hombre era conocido por todos, había estado cojo toda la vida, había sido llevado a ese lugar por otros, a un lugar muy público, donde las personas iban 3 veces al día a orar, estoy hablando del templo, y todo este milagro ocurrió a una de las horas de mayor afluencia de personas. Así que todos quedaron admirados y asombrados, algunos muy contentos y otros quizás con miedo, preguntándose cómo ocurrió esto. ¿Cómo se sanó? ¿Quién tiene tal poder? Y aunque el hombre alababa a Dios por su sanación, parece que creía que el poder venía de Pedro y Juan. La multitud parece que también creía eso. Porque el hombre, verso 11, seguía aferrado a los apóstoles, mientras que el resto de las personas también los buscaba a ellos para tener respuestas. Así que Pedro, verso 12, dice, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Aquí Pedro, aprovechando la oportunidad, siempre vivaracho, después del milagro dice, están todos atentos, aquí les predico de Jesús. Y les dice, ¿quieren saber cómo este hombre ha sido sanado? No fuimos nosotros, dice Pedro. Fue Jesús quien lo sanó. Ese Jesús que, versos 13 al 15, ese Jesús que ustedes entregaron. El descendiente prometido de nuestros patriarcas. El siervo sufriente del que hablaban los profetas.
el Dios santo y justo que ustedes rechazaron, el autor de vida que ustedes mataron. Ese hombre que ustedes mataron, rechazaron, ese hombre Jesús fue resucitado y glorificado por Dios su Padre. ¿Por qué el cojo fue sanado? Porque Jesús vive y reina hoy. Y en su nombre, el hombre fue sanado. Verso 16. Por la fe en el nombre de Jesús, Dios ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús, lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Pedro y Juan, ¿qué le dieron al hombre? Le dieron a Jesucristo. Y el cojo puso su confianza en él. Le creyó a Pedro y a Juan que Jesús estaba vivo y podía solucionar su gran necesidad. Porque si no hubiese creído que Jesús estaba vivo y podía hacer algo por él, que el nombre de Jesús significaba algo, el cojo habría dicho, ¿qué te pasa? ¿En el nombre de quién me voy a levantar y andar? ¿Quieres que te tome la mano? No, por favor, dame plata nomás. Pero no hizo eso, ¿cierto? Entre líneas podemos ver que este hombre tuvo fe. Primero confió en lo que los hombres, Pedro y Juan le decían, y tuvo fe en el nombre de Jesucristo. Y extendió su mano. Y fue levantado. Por eso Pedro ahora le explica a la multitud que buscaba respuesta. Le explica que fue la fe en el nombre de Jesús lo que lo sanó. Porque Jesús es el siervo de Isaías 49. El Mesías prometido, el descendiente de Abraham, en quien se puede y se debe depositar la fe. Porque Él es la buena noticia prometida a la humanidad. Todas esas palabritas le hacen clic a los judíos que estaban escuchando. Clic que lo lleva a su Biblia. A reconocer que el nombre de Jesucristo está hablando de el Mesías prometido, del siervo sufriente, que trae buenas noticias, que restauraría la relación con Dios, del pueblo de Dios con su Dios, en torno a su persona. Este Mesías que traería la bendición de Dios a su pueblo, que extendería la bendición y la salvación a todas las naciones. Eso no incluye a nosotros. Este Mesías que levantaría a los despreciados, que traería descanso a los cansados. Hermanos, esa es la fe que nosotros tenemos que predicar. Mientras atendemos las necesidades de este mundo, vemos también a las personas de manera integral y les predicamos este evangelio, esta buena noticia, sobre todo en días como hoy, pero en verdad todos los días, porque todos los días Jesús está vivo, ya está resucitado y reinando en los cielos. Ese es el evangelio que acompaña e impulsa toda buena obra. Ese es el mensaje que hace avanzar el reino de Dios. No un deseo de ayudar un poquitito a las personas. Lo que hace avanzar el reino de Dios es el deseo de que las personas conozcan a Jesús. Ese Jesús que los atiende como personas integrales por medio de su iglesia. Lo que celebramos hoy es central para la fe cristiana. Porque no estamos hablando y no hacemos misión y no nos juntamos domingo a domingo celebrando a un personaje importante que está muerto. Sino que avanzamos o hacemos avanzar el reino de Dios porque Jesús es el que lo hace avanzar. Porque Jesús está vivo. En ese Mesías, en Jesucristo, debían poner todos su fe, como lo hizo el cojo. Deberían haber depositado y haber reconocido al Mesías, depositado la fe en Él,
haberlo reconocido como el Mesías, en vez de rechazarlo y matarlo. Por eso ahora Pedro les muestra que los verdaderamente cojos y necesitados de salvación eran ellos. Aquellos que habían entregado, rechazado y asesinado precisamente al Mesías que traía la restauración de Israel. Más necesitados que el cojo eran ellos, la multitud. Por eso Pedro les dice, verso 17, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, como que les faltaba una pierna. La ignorancia los había llevado a matar a Jesús sin reconocer que Él era el Mesías. Y versos 22 al 23, sin reconocer que Él era el gran profeta de Dios, a quien debían obedecer como Moisés lo había ordenado. Para solucionar esa cojera, al igual que el hombre que había sido sanado, ellos debían poner ahora su fe en Jesús. Verso 19. Poner su fe en Jesús arrepintiéndose y volviéndose a Dios, al Dios que había anunciado todo esto. Ahí está en sus Biblias, les dice Pedro. El Dios que ustedes creen había anunciado todo esto, que Jesús moriría a manos de ustedes. Así que arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios. Y volverse a Dios es volverse a Jesucristo. Acepten a Jesucristo, confíen en Él. Así van a poder caminar sanos y van a poder recibir los tiempos de descanso, la bendición que Jesús, el Mesías resucitado, podría darles. Esa bendición que, según los versos 24 al 26, era primeramente para ellos. Dice que Jesús resucitado llega primero a ellos, a los judíos, para que por medio de esta nación que se convierte a Jesucristo, el Evangelio llegara a todas las naciones. Como ha llegado hasta Chilito, ya todos los países representados acá. Hoy hay muchos que sufren, ¿cierto? Se le vinieron algunas personas que se han encontrado la semana, personas que sufren a distintos niveles. Quizás muchos de acá pueden estar sufriendo enfermedades, rechazo, problemas de dinero, problemas físicos, problemas psiquiátricos, psicológicos. Hay tanta necesidad como las del cojo. Pero hay una cojera mayor que los israelitas tenían, que nosotros todos tenemos, o teníamos en algunos casos. Y esa es nuestra incapacidad de reconocer a Dios y sus caminos. Nuestra incapacidad de recibir a Jesús como el enviado de Dios para restaurar la creación. Es nuestra incapacidad para cambiar nuestra manera de vivir con nuestras propias fuerzas. Todos nosotros estamos profundamente necesitados de escuchar el Evangelio, de que el mismo Señor Jesús nos conceda la fe para confiar en Él como quien nos puede sanar, llevándonos al arrepentimiento para encontrar perdón y verdadero descanso en Él. Y aquí me enredo un poco en los tiempos verbales, porque digo, todos necesitamos de esto, pero también me gusta decir que yo lo necesitaba, que muchos de acá lo necesitábamos en pasado, porque he visto como muchos de acá han sido y están siendo sanados. Porque quizás tú ahora te das cuenta, yo tengo todas esas incapacidades,
tengo todas esas dolencias, necesito ser sanado, necesito ser salvado. Yo te digo, pon tu fe en Jesús, que Jesús está vivo hoy y te puede salvar y sanar, si es su voluntad. Así que, como iglesia, mientras atendemos a las necesidades visibles de las personas, debemos atender a la necesidad más profunda que todos tienen. Y no estoy hablando de un camino intermedio, como un poco de necesidades físicas y un poco de espiritual. No. Como dije, esas cosas no se pueden separar. Tenemos que ir en capas, en ambos niveles. Como iglesia, atender a las necesidades visibles y atender a las necesidades más profundas de las personas, entregándoles a Jesucristo, ofreciéndoles la salvación que regala aquel que fue levantado de entre los muertos y vive y reina hoy. Hagamos el bien, prediquemos esta salvación con la confianza de que es un mensaje poderoso. Déjenme robar una línea del próximo sermón. Hechos 4:4, para que veamos cuán poderosa es esta predicación. La de Pedro. Muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. ¿Queremos eso? Se nos cuesta imaginar aquí 5,000 personas. No tenemos harto patio. Hagamos el bien. Prediquemos a Jesucristo. Ese mensaje es lo suficientemente poderoso, a pesar de nosotros, para que miles lleguen a creer en el Señor Jesucristo. Que así sea.